una clase más. La cultura. ¿Qué dice? La cultura también es fuente de teología para nosotros, nos hace interactuar con la Biblia. ¿Por qué necesitamos hombres y mujeres que piensen en el contexto latino sobre teología? ¿Por qué no es suficiente que repitamos lo que Erickson o lo que Grudem o lo que Garrett diga en su teología sistemática? Porque existen ciertos elementos de nuestras culturas latinas que los norteamericanos anglosajones no comprenden, no han vivido, no entienden muchas veces, y precisamente por eso no las tocan. Entonces, la cultura, nuestra cultura hace diferencia y debemos estar apercibidos de eso. La razón, les decía hace un rato sobre la necesidad de que los evangélicos miremos la razón como un amigo de nuestra teología. Casi siempre cuando se cita a Martín Lutero en la Dieta de Worms, por ejemplo, diciéndole a los católicos que él tiene a la escritura, que si alguien lo convence con la escritura que está equivocado, él se va a retractar. Casi siempre citamos eso de Martín Lutero. Y lo que no citamos es lo que él dice junto a eso. Porque Lutero dice que si lo convencen con la escritura y con la razón, ¿qué tal? Se retracta. Razón tiene que ver con la lógica, tiene que ver con el saber pensar, tiene que ver con el argumentar correctamente. Hay argumentos que son incorrectos, que son falsos. Hay falacias argumentativas. A eso se le llama cuando armo un argumento que no sigue, que no es lógico. A eso se le llama una falacia argumentativa. Y el creyente muchas veces comete ese tipo de falacia sin darse cuenta porque no ha estudiado, no se dedica un poquito a entender cómo funciona la razón. La experiencia también es importante y tenemos que decirlo para hacer teología. La experiencia es algo nuestro. Tampoco debe ser un enemigo de la teología. No debe ser la reina de la teología, pero no debe ser nuestro enemigo tampoco. La experiencia es importante muchas veces para confirmar ciertas verdades, pero la experiencia nunca debe ser la absoluta, la que manda sobre la escritura. Por ejemplo, ¿qué haces con un hermano que te dice que no importa lo que la Biblia diga? Si a él le pasó, a mí me pasó y no me importa lo que tú digas, yo voy a creer lo que mi experiencia me dice. ¿Ah? Por otro lado, es necesario reconocer que muchas veces la teología ha sido trabajada solo por hombres, o en la mayoría por hombres, y que de vez en cuando, si no más que de vez en cuando, necesitamos a mujeres que estudien teología y enseñen teología, porque la experiencia de las mujeres es diferente a la experiencia de los hombres. Porque las mujeres miran el mundo de una manera que los hombres no lo miran. Y lo mismo se puede decir del hombre. Y cuando desperdiciamos esto, estamos bloqueando, estamos limitándonos innecesariamente. Bueno, mire, voy a dejar esto aquí, hermano. Tenía otro más aquí, pero voy a parar aquí y voy a preguntar si no hay alguna pregunta o algún comentario sobre esto. Tengo otro slide. Tengo una pregunta, doctor. Sí. ¿Considera importante tomar en consideración al momento de leer de diversos textos, tomar en consideración la doctrina de la persona que está escribiendo? ¿Considera importante eso? Fíjese que no le oí muy bien, hermano. Dígame otra vez, por favor. ¿Considera importante tomar en consideración la doctrina de la persona que escribe los textos en cuanto a teología? ¿Es importante eso, tomar en consideración la doctrina? Se le escucha cortado, no se le escucha bien, hermano. ¿Me puede escribir en el chat la pregunta? Algo así como si es importante reconocer el contexto
de la... No, ¿me escucha ahora? Lo escucho. Quizás si me habla más despacito lo voy a entender mejor. Pregunto si es importante conocer la doctrina de la persona el autor de los libros teológicos. Es importante tomar en consideración eso. Claro, yo creo, si le oí bien, hermano, que es necesario ver la doctrina de otros movimientos teológicos. Claro, todo tiene su lugar y su tiempo, ¿no es cierto? Yo, a este nivel de diploma, por ejemplo, yo les pido a los hermanos que se empapen de lo esencial. Inicialmente es necesario empaparse de lo esencial. La escritura es lo esencial. Tomar los libros como los de la bibliografía aquí, que son libros en la mayoría que no van a ponerlo en problemas. Y más adelante usted puede ir interactuando con movimientos que no están de acuerdo con usted o con la doctrina que ha aprendido. Es riesgoso hacerlo desde un inicio. De eso nos habla el Nuevo Testamento en abundancia. Y en realidad, como cuando uno aprende un oficio, o vaya, cuando está aprendiendo a pilotear un avión, probablemente muchos de ustedes han aprendido eso, ¿no es cierto? Aprendiendo a pilotear un avión, usted no se sienta con el que le está enseñando y de primas a primera empieza a hacer piruetas con lo que en la primera lección, ¿no es cierto? No, tiene que aprender lo básico, tiene que aprender lo esencial, tiene que aprender los elementos fundamentales. Después, con el tiempo, con las horas de práctica, usted va a poder ir viendo los detalles, los matizaciones, y va a poder ir viendo por qué ciertos otros pilotos quizás fallan en ciertas cosas. Eso no es fácil al inicio, y por eso el Nuevo Testamento insiste que el pastor y el maestro no deben ser un neófito, no debe ser alguien que apenas se convirtió, no porque no tenga el Espíritu Santo, no porque no sea una buena persona, sino porque para esto se necesita madurez y haber crecido en la Escritura, haber madurado en este sentido, para no solo también, como les dije la vez pasada, echar al niño junto con el agua de la bañera, ¿no? Es decir, muchas veces en nuestras críticas somos sumamente radicales, precisamente porque nos falta cierta madurez para hacer esos cortes finos de bisturí que algunas veces hay que hacer para guardar, digamos, lo bueno de alguien con quien discrepo en otras áreas. ¿No es cierto? Entonces, es fácil pegar un machetazo y aventarme todo el fulano sin tener en cuenta que puedo hacer más daño que bien. Si hay algo que ustedes y yo vamos a aprender a leer, algunos de los reformadores, y no sé cuántos lo han notado, algo que yo personalmente no aprecio, es que el ambiente de los reformadores, Calvino, Lutero, en especial estos dos, el lenguaje que ocupan para referirse a sus oponentes teológicos es un lenguaje sumamente fuerte, ofensivo para muchos de nosotros, de todo tipo. De hecho, en inglés existe una página en internet que se llama Aprendiendo a ofender como Lutero, en inglés. Y para todos los días hay una ofensa de Lutero. Una ofensa para los católicos, una ofensa para los fanáticos que llama, para los anabautistas, para sus opositores teológicos, nombre por nombre, y creativo para ofender, ¿no? Lo mismo Calvino, eran fuertes en ese sentido. Y obviamente en el caso de ellos, estos hombres eran expertos y conocedores de tantas cosas, eran hombres del Renacimiento, hermano. Un teólogo importante como Lutero, por ejemplo. Lutero es un hombre que dice sola escritura, o va a decir sola escritura, pero él sabe de memoria la gramática alemana y no va a traducir al alemán la Biblia, pues. Y sabe de política, y sabe de diplomacia,
y es un himnólogo también, sabe de música. ¿En qué quedamos, Lutero? Entonces, sí, porque sola escritura no significa que solo nos concentremos en el texto, en la versión que tenemos, ¿verdad? La Reina Valera 60, que es la inspirada casi para muchos y de la que no se quieren salir para nada. Bueno, mire, para dejarles introducido este asunto, porque necesito el próximo lunes, y sigo yo con domingo, el próximo lunes, yo necesito entrar a la importancia de Jesús para la teología, pero antes de hacerlo, necesito darles un breve, por lo menos una breve introducción. Veamos si no me pasa lo mismo aquí que me estaba pasando con el otro. Ustedes me dicen. Una breve introducción al método teológico evangélico. Algunas de las cosas que son centrales para hacer teología evangélica. ¿Estamos bien ahí? ¿Me están viendo elementos del método de teología? Sí, sí se ve. Sí. Hoy sí sale perfecto, hermano. Vaya, mire, pues este es lo que digo, la tecnología no se entiende, ¿no? A veces hace una vez una y otra vez otra cosa. Vaya, mire la foto que aparece, la pintura que aparece ahí. ¿Quién es este? Este es supuestamente Pablo. Y Pablo está en su experiencia de Damasco, cuando se queda ciego físicamente, pero se le ilumina la mente y la revelación, como él va después a decir, ¿no? Dios alumbró en el rostro de Jesucristo y se reveló a él en el rostro de Jesús. Bueno, comenzamos por ahí entonces. Para hacer teología evangélica necesitamos en primer lugar este elemento, el elemento de la conversión. Esto lo estoy sacando de Lutero, hermano, principalmente de Lutero. Si la teología quiere conocer a Dios, y la única forma de hacerlo es a través de Jesús, el Mesías, esto en un momento o la próxima vez vamos a hablar de este asunto. Si solamente a través de Jesús puedo yo conocer a Dios, entonces, y si la teología es conocer a Dios y hablar de Dios porque lo conozco, entonces necesito convertirme a Jesús. Mateo, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús es clarísimo. Jesús es el único que puede revelar al Padre. Jesús es el único que conoce al Padre y Él lo revela a quien Él quiere revelarlo, no a otro. Entonces, dependemos de Jesús para conocer a Dios. Yo sé que algunos quizás, si están pensando teológicamente, es probable que tengan algunas preguntas. Si me estás diciendo que, y entonces el Antiguo Testamento, ¿cómo queda? Pues, si Jesús es el que con el que conozco a Dios, ¿cómo está todo el Antiguo Testamento? Espérenme un momentito. No me desespere la gente. Próximo domingo el próximo lunes les voy a dar más detalles sobre esto. Pero la conversión es necesaria para ser un buen teólogo evangélico. ¿Por qué? Por razones formales como esta. Por razones personales. El asunto de la teología es estudiar a un ser personal. Y para conocer a un ser personal, inclusive a nivel humano, yo necesito conocerlo, acercarme a él, penetrar inclusive su mente, con todo lo difícil que eso sea. Eso al cristiano se lo da la conversión. Esto es lo que Anselmo decía cuando definió la teología. Anselmo de Canterbury fue un teólogo medieval, teólogo importantísimo, que escribió varias cosas importantes. Una de esas es esa definición de teología, en donde él define teología como
fe buscando explicación. Fíjese en esto. Vio algo de la existencia de Dios también, ¿no? Claro, la existencia de Dios y el argumento ontológico, pero en este sentido específico, Anselmo se diferencia de otros en que él piensa que a Dios no se le va a conocer en primer lugar por pruebas racionales que se le den a una persona que no lo conoce. Eso es importantísimo porque a partir de ahí se dividen en dos tipos de teología contemporáneas. Una que trata de insistir en la necesidad de la apologética como primer paso al hacer teología, convencer al ser humano que no tiene Dios, de que existe una lógica para buscar a Dios, y otra vertiente teológica en la que se nos dice a Dios nunca lo vas a llegar a conocer a través de este tipo de razonamientos, porque Dios es un ser único por un lado, por otro lado es un ser separado del ser humano. Esas son las dos verdades centrales, pero y en tercer lugar porque a Dios se le conoce únicamente porque Él quiere que se le conozca. Y si Él no quiere que se le conozca, no se le va a conocer, pero gracias a Él, en su revelación, Él nos ha dicho que sí quiere que se le conozca y que se le conozca en Jesús. También la oración es importante, dice Lutero. La oración, y él menciona el Salmo 119 de David, en donde repite varias veces David ahí, que necesita que Dios le enseñe. Aparte de que David escribió parte de la escritura y fue inspirado por Dios, él mismo en este Salmo 119 reconoce la necesidad de orar para que Dios le enseñe sobre él. No hay buena teología si no hay oración. La oración es hablar con Dios y es comunicarse con Él y pedirle en especial que nos hable a través de su palabra. Hay tres cosas más aquí y de forma rápida. Lutero hablaba de la necesidad de meditación. Es una de las palabras que ocupamos para entender lo que es teología. Hacer teología es meditar en Dios, es reflexionar sobre Dios. Y Lutero decía que la necesitamos para que Dios internalice el conocimiento de la Escritura en nosotros. Repetir la Escritura, entender la Escritura, ese proceso de rumiar la Escritura es necesaria para ser buen teólogo. Para traer a cuento todos los datos de la Escritura, necesito haberla internalizado, como se diga. Y ese es un proceso que no es fácil, hermanos. Es un proceso duro, es un proceso de sufrimiento, es un proceso que no es fácil, porque la Biblia es, como decía Jeremías, ¿no? En la boca sabe agradable y dulce, pero dentro, en el vientre, muchas veces es pesada porque corrige, es pesada porque nos condena. Lutero ocuparía esa palabra, nos condena. Y eso muchas veces no queremos pasar por ese proceso. La meditación es parte de hacer buena teología. Él ocupaba en el número 4 esa palabra que yo le he traducido aquí pruebas. En realidad, cuando lo estaba leyendo, el traductor de Lutero lo dejaba la palabra alemana aquí. Es una palabra rara, una palabra que cuesta traducir inclusive al inglés. Es una palabra, literalmente dice Anfechtung, así como se oye el alemán, ¿verdad? Golpeando y casi apagando la vela, si usted me la pone aquí enfrente. Anfechtung, con CH, ¿verdad? Que se traduce como sufrimiento, pruebas, persecución, injusticia. Lutero dice que es necesario experimentar el Anfechtung de Dios, las pruebas por las que Dios pasa a todo teólogo, sufrimiento, la persecución, la injusticia, porque sin esas pruebas, sin ese abatimiento, se traduce también, no se logra ser el teólogo que se debe ser. Y él dice, en esa sección, dice que le da gracias a Dios por los papistas.
y cuánto dolor le han causado los papistas y la persecución que los papistas le han causado, porque a través de ellos ha conocido mejor a Dios. Y nosotros pensando que ser teólogos es cuestión de oficina, ¿verdad? Es cuestión solo de suavecito, de letras. Hay un par de cosas más aquí, hermanos. La teología evangélica también debe, y esto ya lo había mencionado con ustedes, debe considerarse finita. Nuestra perspectiva será siempre particular y limitada. Nuestra localización histórica nos ayuda a ver cosas mejor que otros. Sí, como latinoamericanos miramos cosas mejor que otros de otras culturas, pero al revés también es verdad. Otras culturas miran ciertas cosas mejores que nosotros, mejor que nosotros. Necesitamos, y aquí de esto surge la necesidad necesitamos dialogar con otros para ver cómo miran las cosas, cómo las entienden, que nos informen y nosotros les informamos a ellas. Y en este proceso, este es el famoso círculo teológico o espiral teológico por el cual yo voy refinando mi entendimiento de la realidad y de ciertas cosas, porque soy finito. Nada de lo que yo diga tiene en este sentido finalidad, ¿verdad? Tiene, por cierto, finitud, porque siempre será objeto de mejora. Dentro de estas características también, el otro elemento, si ustedes medio recuerdan lo que mencioné, es que la teología debe considerarse a sí misma también como compartiendo de esta característica nuestra que es tan universal, la pecaminosidad. La teología es una empresa, es un trabajo humano. Sí, no importa cuánto hayas orado, no importa cuánto hayas reflexionado, no importa cuánto le hayas pedido ayuda al Espíritu Santo, la teología seguirá siendo una empresa humana que produce resultados humanos y que por lo mismo participa en la pecaminosidad humana. Por eso es que debemos darnos cuenta de esto. Algunas veces nuestras teologías fallan no porque sean necesariamente solo finitas, sino porque son pecaminosas también. Pablo dice en Romanos 1 que el pecado bloquea la verdad. Nos ayuda nos entorpece el conocimiento de la verdad, dice Pablo ahí. Entonces, muchas veces no es que no podamos ver ciertas cosas, es que no queremos ver ciertas cosas y no buscamos verlas. Pablo les dice a sus hermanos en Filipo que todos somos un atajo perdonen la expresión y como salvadoreño aquí, somos un atajo de egoístas que solo buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Ahí les pongo un ejemplo que no tengo tiempo ahorita para ocuparlo, para decirlo, pero dentro de eso yo había colocado, tampoco tengo tiempo para eso, pero si ustedes quisieran oír al famoso poeta salvadoreño Salarrué, hablarle de que somos malos, y no solo los ricos somos malos, o son malos, sino también los más pobres, porque a veces vivimos en esa caricatura de la maldad, ¿no? Especialmente a la luz de la teología de la liberación. Todos somos malos. Pregúntenle a Salarrué, pregúntenle en esa, yo no sé si esto se va a ver aquí, pero solo medio se los pongo para que lo oigan, no sé si se va a ver, porque falla este asunto del internet. Semos malos, cuento de Salarrué, 1933. Goyo Cuestas y su hijo hicieron un esfuerzo y se fueron para Honduras con el fonógrafo. El viejo cargaba la caja en bandolera, el muchacho
la bolsa de los discos y la trompa chaflanada que tenía forma de una gran campánula. Flor de hojalata monstruosa que perfumaba con música. Dicen que en Honduras abunda la plata. Sí, tata. Y por ahí no conocen el fonógrafo, dicen. Apura el paso, vos. Salimos de Metapán, Tres Pachorra. Es que el cincho me viene jodiendo el lomo. Apechalo, pues. No sea bruto. Descargaban para descansar bajo los pinos silbantes y odoríferos. Calentaban café con leña de ocote. En el bosque de Sunzas, las taltuzas comían sentaditas en un silencio nervioso. Iban llegando al chamelecón salvaje. 2 veces habían visto el rastro de la culebra carretilla, angostito como huella de lazo. Al descanso, mientras masticaban las tortillas y el queso de Santa Rosa, ponían un fostro. Bueno, para hacerles corto el asunto, son más o menos 8 minutos ahí. Es la historia de estos 2 campesinos pobres que se meten en la selva de Honduras desde Metapán. Quieren vender el fonógrafo, que es lo único que tienen. Van hablando, se quedan en la noche con frío y en el lodo, todo lo demás. Y es el niño y el papá que van hacia allá y entran a Honduras, pero el cuento termina simplemente que los encuentran un grupo de bandoleros, de ladrones, parecidos a ellos, los mismos campesinos, y desesperada, la muerta prima lamentaba una injusticia. Cuando paró el fonógrafo, los 4 asesinos se miraron. Estos son los asesinos que matan a los 2. Y entonces, cuando ya los han matado, están tocando el fonógrafo, lo que les robaron, y al oír y terminar la canción, dicen simplemente... Suspiraron. Uno de ellos se echó a llorar en la manta. El otro se mordió los labios. El más viejo miró al suelo barroso donde su sombra le servía de asiento y dijo después de pensarlo muy duro: "Seamos malos". Y lloraron los ladrones de cosas y de vidas, como niños de un planeta extraño. La historia de Salarrué es uno de los más conocidos cuentistas salvadoreños. Sus cuentos de cipote me ayuda a ilustrar la maldad que todos tenemos, inclusive los teólogos, y que hay que estar en primer lugar consciente de ella para sujetarla a la escritura en oración y también en argumento. En primer lugar, pensar que yo soy el que carga esta maldad y no el otro, ¿verdad? Porque entre los teólogos es frecuente cargar al otro y acusar al otro sin darme cuenta que yo soy el primero que lleva este asunto. Y por eso digo aquí en el PowerPoint otra vez, cuestione, le estoy dando aquí cuestione lo que usted dice, cuestione lo que usted piensa, sujete lo que usted tiene, lo que usted ha creído al juicio de la escritura, cuestione lo maravilloso de sus propias ideas y descubrimientos, propuestas y afirmaciones.
sujételos a toda la evidencia que la Escritura les coloca en contra. Por ejemplo, Dios quiere que usted prospere financieramente. Esa es una afirmación que muchos en Latinoamérica se están tragando. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? ¿Ah? Y nos encontramos con esta imagen de estos dos que están aquí. Uno le dice al otro, mi hermano, eres pobre porque tu pecado de incredulidad y conformismo te hace eso. Y el otro le contesta, mi hermano, tú eres rico porque tu pecado de avaricia y egoísmo te hace eso. ¿Quién tiene la razón? ¿Ah? Ustedes me dirán. Quizás los dos. Hay algo de verdad en los dos, ¿verdad? Entonces, amado Nervo tenía razón cuando dice que hay rasgos de maldad en el virtuoso y hay rasgos de virtud en el malvado. Entonces, compare eso con la doctrina de la depravación total, como lo entienden algunos. Eso es pan para otra matata. Ya termino con esto. Ya se nos fue el tiempo. Vamos a terminar entonces ahí. Solo tengo unas 2, 3 cosas más y esto lo continúo el próximo lunes. Tengo una listita breve al finalizar de los pasos sugeridos para hacer teología. Y por supuesto aquí lo que yo llamo el criterio cristológico para hacer teología. El próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a estar hablando sobre la importancia de Jesús para la teología. Voy a hablar de Jesús como el inicio de la teología cristiana, Jesús como la esencia de la teología cristiana y Jesús como el contenido de la teología cristiana. Esas 3 dimensiones y sobre eso pasar revista a la mayoría de doctrinas que usted y yo como evangélicos creemos y ver cómo se miran afectadas por la persona de Jesús. La doctrina cristiana en general, termino con esto, se desarrolló desde un inicio. El dato más original, el dato más primigenio, diría un filósofo, de la teología cristiana es este: Jesús es Señor. La teología cristiana comienza con esa afirmación. El credo cristiano se va a ir elaborando a la luz de esta afirmación. El credo de los apóstoles, constituido por 3 grandes números, 3 grandes artículos, el esqueleto central del credo de los apóstoles, de la teología de los apóstoles, comienza con Jesús es el Señor y sobre esto se va agregando, pensando, reflexionando a la luz de las palabras del Señor Jesucristo y de la Escritura en general, los otros 2 artículos. El primer artículo es el artículo de Dios el Padre. El segundo artículo es el artículo de Dios el Hijo. Y el tercer artículo es el artículo del Espíritu Santo. Esos son los 3 artículos, pero todo comenzó, históricamente hablando y bíblicamente hablando, puede respaldarse eso. ¿Con quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿No? Desde él reconocerán los discípulos que el que estaba en la barca era el mismo del Salmo 107. Termino ahí, mis hermanos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto antes de irnos. Una pregunta, Gerardo. Sí. ¿Cómo sabré yo que si estoy pecando? al no conjugar esta ensalada de cosas como, por ejemplo,
la escritura, la naturaleza, la tradición, la cultura, la razón, la experiencia. Sí. ¿Y cómo podré yo saber? Vaya hombre, la regué, como decimos aquí en, aquí en Guatemala. Sí. Y ya tengo 30 años de predicar y la fregué, pues, ¿verdad? Sí, sí, Una ayudita por ahí. sí, sí. No, yo pienso que, no, es que honestamente, eso no debería ser un temor de nosotros, ¿verdad? Es en un sentido, no debería ser un temor de nosotros porque el meter la pata es de seres humanos, aún de los mejores y más bien intencionados y de los más preparados. La teología es un proceso y todos vamos desarrollando. Ninguno de nosotros puede decir que ya tiene todos los datos, los tiene controlados, ¿no? Y que ya lo sabe hacer correctamente. Es un proceso en el que vamos corrigiendo, eh, aumentándole matices, abandonando ciertas cosas. Y seguramente si yo platico con todos mis compañeros, esa es la experiencia, ¿no? Lo que pasa es que algunas veces en cuanto a teología, nosotros abandonamos el proceso y nos quedamos con lo que aprendimos hace 20 años, ¿verdad? En el seminario. Y nos quedamos ahí y yo me pregunto, en cualquier otra profesión, y si hay algo por lo que creo yo sí deberíamos insistir que los teólogos deberían ser profesionales, no en el sentido de profesional negativo, ¿verdad? El que cobra, el que se aprovecha de la ignorancia de otros, sino en el sentido de ser un experto en su materia, uno que se mantiene al día con los datos que conoce y que sabe suyos y sabe su responsabilidad, es en este sentido. No se puede quedar uno con... Y yo, tristemente, creo que muchos de mis hermanos sí se han quedado así, ¿no? Hace 30 años salieron de seminario y a lo que recibieron allá, que generalmente es un panorama bien cortito, nunca más lo volvieron a retomar, nunca más preguntaron sobre cómo está el asunto. Y eso, si se lo preguntas a un profesional en otra área, es horrible, pues. No quieres ir con un médico, por ejemplo, que hace 30 años no ha recibido ningún tipo de actualización en su carrera, ¿no es cierto? Y en mis clases, por ejemplo, sí, yo hago insistencia en ciertas cosas que son fundamentales para mí, entender ciertos conceptos centrales como qué significa la supremacía de la escritura. ¿Qué significa? Eso yo lo sabía desde seminario. Allá en CETECA ¿qué? Yo terminé mis estudios en CETECA en el 90. En el 90 salí de la maestría, lo que es maestría, pues, ¿verdad? Imagínense. Sí, allá me dijeron, y celoso, no, la sola escritura, y la sola escritura, y la sola escritura. Sí, pero ¿y eso qué significa? Explíquemelo un poquito más. Pastor, yo cuando me dirigí la primera vez a usted, Uh-huh. y lo hago otra vez nuevamente y con mucho respeto, me dirigí, doctor. Para mí es un doctor en filosofía y letras, la mayoría de los teólogos. Sí, Así lo tomo. bueno, deben saber, es que mire, la teología y la filosofía siempre han estado relacionadas. Por supuesto. Entonces, no se pueden separar, sinceramente. Y hasta hace poco, hasta el inicio del Renacimiento y de la Ilustración, es que poco a poco la filosofía ha venido deslindándose de la teología. Antes la filosofía era, como en inglés dicen, ¿no? La criada de la teología. La criada de la teología en el sentido de que ella le ayudaba y le daba los instrumentos para no solo conceptualizar lo que pensaba, sino también las herramientas de comunicación. Y eso es algo que uno tiene que ir dándose cuenta en la medida que estudia. Por eso es importante mirar la clase esta más como un empujón, como un querer motivarlos a meterse más, a decir,
necesito, por ejemplo, yo este semestre estoy enseñando 2 clases, una clase de eclesiología y una clase de historia del pensamiento cristiano, en donde voy a pasar revista por todas estas cosas. Por ejemplo, recordarle a los estudiantes que los primeros 5 siglos de la teología cristiana fueron dominados casi en su totalidad por la teología platónica. Hasta Agustín, la teología platónica, la filosofía platónica es importante y les ayuda, y los teólogos ocupan la filosofía platónica, buenos teólogos. Es a partir del medioevo con las traducciones que hacen ciertos árabes de los libros de Aristóteles, Averroes y también judíos, ¿no? Y luego con la llegada de la Alta Edad Media, donde aparece Tomás de Aquino y su amor por Aristóteles, que la filosofía aristotélica empieza a reemplazar a la teología, a la filosofía platónica. Entonces, hay mucha tela que cortar en ese sentido, pero no voy a pretender que en una clase como esta de introducción, no quiero atiborrarlos, ¿verdad? Como que decir, no, hombre, esto al fin de cuentas más desanimado me dejó de que tengo tanto. Tengo una pregunta. Cuénteme. Ya llegamos a la universidad con todo esto, pero gracias, Pastor, muchas gracias. Y me siento honrada a pertenecer a este grupo tan bien. Gracias. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Una pregunta, Gerardo, mucho gusto. Sí, mucho gusto, hermana. No te veo aquí, pero aquí estoy. Ajá. Que, sabemos que nadie es original 100%. Todo claro. lo que nosotros hemos aprendido, todas nuestras prácticas, aún pudiera decir que la teología práctica y pastoral que tenemos ha sido heredada, ha sido aprendida por influencias de todo tipo. Nadie es 100% creativo. Claro. ¿Tú apruebas el tener una teología individual que nos lleve hacia la teología práctica y pastoral y la predicación? ¿O se debe dejar esa carga a los teólogos, a las instituciones teológicas, a las convenciones? O sea, ¿quién debiera ser de la última autoridad nuestra en cuanto a pensamiento teológico para asuntos de praxis ministerial? Claro. Wow. Eso está bueno para hacer una clase sobre eso, Ligia. Eso está bien para hacer. Es un capítulo de uno de los libros recientes sobre la libertad académica del teólogo y en la institución. Por ejemplo, en los seminarios que yo he estado, Zateca, Southwestern, ahora Dallas, todos tenemos una responsabilidad como lo que somos, cierto tipo de teólogos que decimos sí a una declaración doctrinal X, ¿verdad? Y que a conciencia debemos hacerlo porque estamos diciendo que sí creemos eso. En el momentito en el que yo diga no creo eso, ya no puedo pertenecer a este seminario, ¿verdad? Y eso de alguna forma pone cierta presión en el individuo. Y pone cierta presión, pero la teología cristiana evangélica siempre ha dicho que su norma última, suprema, es la Escritura. En el momento en el que el teólogo o la teóloga encuentre que sus convicciones teológicas difieren del seminario en el que está, o el lugar donde está, la denominación en que está, o la iglesia en que está, debe ser sincero, creo yo, ¿no? Y salir de ahí. Tenemos varias experiencias. Por ejemplo, en el seminario donde estaba anteriormente, en Southwestern, tenía un colega que él, cuando yo llegué, un muy buen teólogo, muy buen profesor, joven él, pero se hizo reformado. Se convirtió en un teólogo reformado. Y dijo, no puedo estar más aquí ya. El seminario en el que estoy no cree en el que estábamos, no cree en el bautismo de niños. Y yo he empezado a creer en eso. Entonces, con toda la caballerosidad y toda
la fraternidad, el presidente del seminario le dijo, muchas gracias por decírnoslo, vamos a orar porque el Señor te provea un instituto, un seminario en donde tú puedas enseñar lo que quieras, ¿verdad? Y se fue, y es un teólogo reconocido en esa área. Por otro lado, conocimos a un pastor que siendo reformado, llegó a una iglesia bautista, nunca quiso decir que era reformado y creó todo tipo de problemas en la iglesia, dividió la iglesia, se peleó con medio mundo, porque desde el inicio no quiso decir que tenía este tipo de convicciones, ¿no? Existen ciertas convicciones que deben, digamos, mantenerse y otras que sinceramente puede uno ceder, ¿no? Y esto es parte del diálogo con ustedes, hermano. ¿Qué convicciones creo yo que son los postes que me identifican en lo que soy como creyente evangélico y que no puedo negociar con nada? Y qué otras convicciones que sí, que yo creo son cosas que en cierto punto puedo decir, puedo trabajar con este hermano que no cree igual que yo en este sentido, ¿verdad? Hay cosas así. ¿Qué les digo? Por ejemplo, otra vez hablando de mis hermanos bautistas, a lo mejor tenemos varios hermanos bautistas con nosotros, ¿verdad? Dentro de los bautistas hay un montón de gente. Hay desde aquellos que creen que la salvación se pierde hasta los que creen que con solo decir sí ya eres completamente seguro y no hay ninguna matización en el sentido, ¿no? Y son bautistas y viven, y para mí me cuesta, en términos de iglesia local, por ejemplo, estar en una iglesia en donde, por ejemplo, mi pastor o alguno de mis hermanos maestros de escuela dominical piense así. Me costaría muchísimo, aunque debemos diferenciar esa posición a alguien que, por ejemplo, en la iglesia me dijera que no cree que Jesús es Dios, por ejemplo. ¿Verdad? O que no crea en la Trinidad, por ejemplo. ¿Verdad? Hay niveles de libertad en ese sentido y niveles de negociación en los que debemos estar por lo menos apercibidos. Y este tipo de clases nos ayudan a eso. Cada clase proporciona algún criterio que nos va ayudando en el proceso. Yo creo que todos necesitamos ser sinceros en cuanto a eso. La permanencia de los dones, por ejemplo. Creemos que los dones del Espíritu están vigentes hoy todos o no. Cualquiera que sea la posición de ustedes, pues debe ser una posición genuina, real, bíblica y no simplemente sacada de su tradición, porque esto está conectado con lo que Ligia preguntaba, ¿no? Mi experiencia como profesor en estas áreas, hermano, durante estos años que he pasado, es que la gran mayoría de creyentes con este tipo de preguntas, las respuestas que me dan provienen más de la tradición en la que han estado que en su conocimiento del texto bíblico, de un lado o del otro. Ya sea aquellos que dicen, no, si todos los dones son permanentes, todos, no, ustedes porque son, y entonces juzga al otro. Vos porque no lo has vivido, por ejemplo. Pero yo he vivido en una iglesia en donde esto se da y todo lo demás. Sí, pero espérame un momentito, porque como evangélico, tu experiencia es importante, pero la escritura es suprema. Háblame de la escritura. ¿Cómo interpretas la escritura? ¿Cómo lees la escritura? Y muchas veces en eso estamos, pero flacos, insisto, tanto de un lado como del otro. No, es que no existen ahora y solo existen cierto tipo, porque en mi iglesia así se me han enseñado y así es. Pero dame bases bíblicas. Y otra vez ahí. Pero en ese sentido, o en este ejemplo que usted habla, ¿no es como difícil pensar que yo voy a crear algo nuevo o decir algo nuevo con respecto en este ejemplo en particular? Porque son cosas que han debatido por casi siglos, pienso yo, ¿no? Claro. Usted lo que estoy diciendo es que usted debe tener una convicción sacada del texto bíblico, cualquiera que sea.
Pero generalmente cuando hay una tradición que apoya una cosa o la otra, generalmente algunas se basan en eso, ¿no? O sea, a lo que yo voy es que muchos se acomodan a que, bueno, esto, pero se acomodan a la tradición que es en su iglesia local o su denominación, qué sé yo. Claro. Pero pienso también que es muy difícil como tener una nueva postura o crear algo nuevo, pienso yo, ¿no? Sí. Y aún así es tarea nuestra, es tarea de lo que decíamos ahorita, que acabamos de pasar, ¿no? Por ejemplo, tú dijiste que mujeres que aprendan teología, o sea, esta plataforma tiene ambos sexos. Sí. Y mencionaste acerca de que animabas, que necesitábamos mujeres que enseñen teología. Claro. A una nueva postura de una persona, sí, en una nueva manera de ver la teología, claro, y el complementarismo, claro, el complementarismo de la mujer. Sí. Y el hombre pudiera inventar una nueva teología, ¿por qué no enseñar a las mujeres teología a hombres? Yo creo que se presentan oportunidades de reinventar o crear malas teologías, porque las hay, ¿no? Sí. Sí. Ese sería el peligro de ser... Claro, siempre hay espacio. Es que este es el asunto, hermanos. Para nosotros esto nos suena sumamente difícil. No, pero es que ya no vamos a inventar nada, por ejemplo. Si eso le hubieran dicho a Lutero, nos quedamos allá, ¿no? O a Calvino, o a los demás. Siempre hay espacio. Pero para eso, otra vez, para esto necesitamos hombres y mujeres que de verdad no se queden con una untadita, decía ya el que preparaba los hot dogs en la calle, ¿no? ¿Recuerdan? No, échele. O Cantinflas, cuando le están preparando el taco ahí en Caballero a la Medida, ¿no? Échale más chicharrón, échale más. Y cuando le eche el montón de chicharrón, no, ahora me dejaste, dame más tortilla. Así. ¿Y por qué dije eso? No sé, ya se me olvidó. Pastor, tengo una pregunta. Que tenés hambre. Sí, no, el asunto que estoy diciendo es que, mira, siempre hay espacio para trabajar opciones, y esa es la tarea de los teólogos. Por ejemplo, en esto que dijiste, Ligia, las dos opciones que en el mundo evangélico hoy se manejan a nivel de la participación de la mujer en la iglesia es el igualitarismo y el complementarismo. Esas son las únicas dos opciones. Si sos igualitario, no te quieren con los complementarios. Si sos complementario, no te quieren con los igualitarios. Hay otra opción, existe otra opción. Yo he estado por 15 años enseñando en un seminario en donde la mujer no podía predicar en la capilla del seminario, ¿verdad? Y yo enseñaba eclesiología, y llegar a esa clase sí tenía libertad de cátedra para decirle, yo pienso así, yo pienso de esta forma. Yo pienso que los dos grupos, yo sé que la mayoría, les decía a ustedes, mis estudiantes aquí, y clases grandes, hermano, clases más grandes que la que tengo ahorita, de 47 hermanos, clases de 100 estudiantes, por ejemplo. Yo sé que ustedes, la mayoría, son hermanos que vienen de un contexto de complementarianismo. Ese es el hecho de que esta postura habla de que existen ciertos roles fijos, uno para la mujer, uno para el hombre, y que los dos se complementan, ¿verdad? Mientras que los otros son los igualitarios, los que piensan que no hay roles fijos y que los dos, tanto mujer y hombre, pueden tomar el rol que quieran y no importando. Puede haber pastoras, puede haber no hay división para nada. Entonces, claro, si eres igualitario no ibas a ser querido en este ambiente del seminario que son complementarios. Yo les decía, yo no soy igualitario, pero tampoco soy complementario. No soy igualitario, pero tampoco soy complementario. Ay, ¿por qué? ¿Cómo es la cosa y cómo es esto? Porque simplemente cuando me acerco al texto bíblico, yo veo que estas dos divisiones son divisiones muy gringas. Han partido la torta típicamente a la gringa. Perdónenme, hermanos, si hay algún gringo con nosotros aquí.
Pero eso es parte de lo que Octavio Paz dice en El laberinto de la soledad, que hay que leerlo. A ver, así somos los latinos. Los latinos miramos las cosas de una perspectiva un tanto diferente. No mejor, ni peor, diferente. Y al mirarlo, vemos cosas en el texto que quizás ustedes no están viendo. La relación de hombre y mujer, y por cierto, ayer prediqué Efesios capítulo 5 sobre esto, sobre el hecho de cómo se relaciona la mujer con el hombre. La relación entre el hombre y la mujer no es complementaria como ustedes la entienden, ni es igualitaria como muchos liberales la entienden. Hay una relación más bien orgánica, una relación orgánica que es complejísima. No se trata de que tengas un jefe y que tengas el coach y los que te siguen las directrices, ¿verdad? No hay un presidente y una junta directiva que hace tus mandados. No hay un jefe de la tribu y todos los demás síganme. No, la comparación que hace el apóstol Pablo una y otra vez es entre cabeza y cuerpo, que es una imagen, una metáfora orgánica que se relaciona cabeza y cuerpo, no se puede separar tan tajantemente como algunos quieren. ¿Dónde termina la cabeza para empezar? ¿Dónde termina la cabeza para empezar? Solo por un ejemplo, ¿no? ¿Dónde termina? ¿Será cierto que termina aquí? ¿O termina con el último nervio que sale desde adentro de la cabeza hasta el último dedito del pie? ¿A dónde está esa unión, verdad? Tan vital, una unión. De eso habla el apóstol Pablo y ocupa al Señor Jesucristo como ejemplo entre la relación de cabeza y como el hombre. ¿Qué significa ser cabeza? Parece que en esta distinción teológica, de teología sistemática que se ha hecho aquí, o estás en esta posición en donde así como en una carnicería, va pangán, cabeza, pangán, cuerpo, o en este otro lado, la teología liberal, que es todo un fiambre, ¿verdad? Es todo un fiambre aquí que no tiene ni patas ni cabeza. No, en lugar de estos dos, la imagen del apóstol Pablo es un cuerpo integrado, orgánico, relacionado, que cuando la cabeza sufre, el cuerpo sufre, que cuando el cuerpo sufre, la cabeza sufre, que la cabeza ayuda al cuerpo y que el cuerpo ayuda a la cabeza, que se comunican últimamente. ¿Qué significa ser cabeza? Decía yo ayer. En el contexto, la cabeza para el complementario es aquí, el que da las órdenes, el que manda, el que dirige, el que lidera, y el cuerpo es el que sigue, es el que obedece, es el que tiene que decir sí siempre. No, para aquellos nadie manda, todo el mundo es libre, todo el mundo se contradice, no importa. No es esa la imagen orgánica que Pablo presenta ahí. Pablo presenta aquí y en Corintios también esa imagen donde los dos son dependientes, son mutuamente sometidos en un sentido, y cabeza no es simplemente el que da las órdenes. Cabeza en el contexto de Efesios capítulo 5 es el que toma la iniciativa. ¿Toma la iniciativa para qué? Se pregunta. Toma la iniciativa para sacrificarse por el otro. Y oiga esto, por favor, porque si es tomar la iniciativa, se espera que el otro siga, porque eso significa tomar la iniciativa. El otro sigue. Si el primero, que es la cabeza, porque toma la iniciativa, se sacrifica por la otra hasta la muerte y presentarse la santa, pura y todo lo que es la mujer, la otra... Eso no lo mencioné ayer porque hay tantos detalles que decir y a veces se le escapan, y ahí yo casi me llevaba una hora hablando y no me gusta hablar tanto, porque con ustedes ya voy con 4 horas. Nos predicó. Es un simple ejemplo de que cuando uno empieza a pensar tu teología y empezás a mirar modelos y empezás a ver complementarios, igualitarios, tienen razón en esto, no tienen en esto, tienen razón en esto, pero no en esto, y el texto bíblico dice esto. Entonces uno empieza, eso es parte del proceso. Y lo mismo sucede, hermanos,
con las otras escuelas en las otras áreas de teología. ¿Sos pretribulacionario o posttribulacionario? ¿Sos amilenarista o postmilenarista? No los asusta esos nombres, por supuesto. Algunos sé que no los asusta, pero a otros sí. Cuando yo veo algunos de estos movimientos, digo, ni este ni este. Y en esto me siento libre para decir, pero honestamente, hermano, bueno, Ligia fue mi compañera de profesorado, ¿te acordás todavía, verdad, Ligia? En CETECA, en Guatemala. Pero este proceso es proceso de vida que no para. Mi esposa es testigo aquí que esto de leer para mí es un hábito, es algo que está conmigo en la cama, en el baño, aquí, inclusive estoy diciendo, ahorita que tengo que manejar el seminario, tengo que aprender a ver cómo me va leyendo algo durante esta hora de manejar, porque es un crecimiento constante en el que vas aprendiendo a ver estas distinciones que a simple vista no se miran. Me acuerdo que cuando estaba a la edad de muchos de ustedes, alguien me decía, ¿vos podés predicar de cualquier cosa? Sí, yo puedo. Y claro, yo me acuerdo en la iglesia Maranata en El Salvador, adolescente. ¿Crees que si no viene el predicador vos podés predicar algo? Sí, yo creo que sí. Y ahí cuando me pongo a pensar, digo, qué irresponsable. Qué irresponsable, qué bárbaro. Quítenlo de ahí. El Señor es misericordioso, y no sé por qué no me mató varias veces. ¿Verdad? Y ahora con tantos... Perdón que interrumpa, hermano Gerardo. Sí. Me encanta esta proposición de hacer teología y el método de reflexión tomando en cuenta el contexto definitivamente. Sí. Y tampoco sin hacer a un lado la experiencia, pero mi pregunta es, ¿cuáles serían los límites o el límite de este método de hacer teología para no caer en los excesos que, por ejemplo, en el pasado, la teología de la liberación, que no estamos de acuerdo en sus conclusiones, pero como método sí nos sacudió en su momento, ¿no? Porque nos hizo ver de que la teología no es ajena al contexto en donde estamos. Pero ¿cuáles serían esos límites para no llegar a esas conclusiones tal vez equivocadas? Sí, mira, la tradición, bueno, para no asustarlos con esa palabra tampoco, el cristianismo en su historia ha desarrollado un sinnúmero de cosas importantísimas que a veces nosotros hemos pasado por alto por reaccionar a ciertos movimientos contextuales, ¿no? Por ejemplo, nosotros, la mayoría de latinos evangélicos, reaccionan negativamente al catolicismo por nuestra experiencia con el catolicismo. Curas que golpearon a nuestros líderes, a nuestros pastores, odio del catolicismo contra los evangélicos en general, todo eso nos hizo odiar palabras como, por ejemplo, tradición. Y al estudiar, y muy poco nos metimos en eso. Realmente, todo lo que es tradición es negativo. Pero al revisar lo que hicieron los grandes teólogos de la historia de la iglesia, nos damos cuenta que la tradición tiene un valor positivo que ayuda a evitar los excesos que están mencionando, César. Por ejemplo, en los primeros 5 siglos de la iglesia, si uno lee a los grandes teólogos, tanto los apologistas como los teólogos, me refiero, por ejemplo, a Ireneo de León, un francés, por ejemplo, trabajando en Francia, lo que hoy es Francia, hablaban de lo que era la regla de fe. La regla de fe era un condensado de doctrina que circulaba, o Tertuliano, otro teólogo latino, decía la regla de la verdad. Además de la escritura, era un condensado, un resumen que circulaba en todas las iglesias y que para Ireneo de León y los teólogos del entonces lo que hacía era ponerle límites a las lucubraciones gnósticas del entonces, porque ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, ahorita se los digo, los
los primeros siglos de la iglesia fueron atacados por el gnosticismo de ese entonces, que ocupaban textos bíblicos para querer probar sus doctrinas. Ireneo de León y los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, que van desde el siglo I al siglo II, al siglo V más o menos, varios de esos, eso se mira en teología histórica, por cierto, que le estoy diciendo, enseñan una vez y otra, cuando uno los lee, a decir que para interpretar correctamente la escritura, ustedes deben hacer uso de la regla de fe, iglesia. Deben hacer uso de la regla de fe, iglesia. Y la regla de fe, según los expertos y los estudiosos, eran lo que frecuentemente encontraban los catecúmenos, es decir, los que se iban a bautizar, como las cosas principales que se memorizaban para bautizarse. Entonces, es una manera de proteger a la iglesia. O sea, tener los libros de los apóstoles era una cosa, de ahí sacar, pero se daban cuenta que los gnósticos ocupaban los libros de la escritura, a veces los ocupaban mal. Uno de los límites entonces que ellos ponían era esa regla de fe, y cuando uno revisa eso te das cuenta que a la larga la regla de fe no es otra cosa sino una versión del credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles con esas tres cosas que les acababa de mencionar. Además de eso, además de estos otros límites, obviamente la escritura como tal es un límite, o la interpretación correcta de la escritura, ¿no? Y desarrollar la interpretación correcta, aprender a interpretar la escritura no es de un neófito. La escritura debe ser interpretada por hombres y mujeres sólidos en la fe, que han aprendido la escritura, porque la escritura puede ser ocupada para mal también. Y ha sido ocupada con ese propósito. Entonces, esto fuera de contexto suena un tanto elitista, ¿no les parece? Entonces se parece a lo de la Iglesia Católica, porque entonces solo ciertos expertos pueden decirnos qué creer sobre la escritura, y no es así. Es más, la necesidad de volver a entender cuánta responsabilidad tenemos nosotros a leer la escritura y hacerlo correctamente. ¿Qué significa leerlo correctamente? Es una serie de pasos interesantes, importantes, de los que nosotros, y otra vez para no asustarlos, porque no es mi tarea asustarlos, pero tengo que decírselo, que la mayoría de veces lo que el seminario le da a usted en 3 años de una clase de interpretación de escritura, sinceramente, hermanos, eso me pasa a mí, otra vez siempre como cuando aquel que después de haber pasado por 3 clases de griego, se cree el experto en griego. Y ya puede citar el texto griego, ya es no, hombre, para llegar a ser experto en griego o en hebreo, tienes que pasar muchas cosas y más que 3 clasecitas. Y a nosotros se nos dan una clase de interpretación, si mucho, en el seminario, ¿no? Aparte de eso, hermano César, ya hay varias otras cosas, pero voy a mencionar esto último. El elemento de los reformadores. Los reformadores identificaron 5 solas, ¿verdad? Esas 5 solas son como 5 postes que nos ayudan a mantenernos dentro del círculo de la ortodoxia evangélica, diríamos nosotros, ¿verdad? Las 5 solas de la Reforma. Solo Cristo, sola gracia, sola fe, sola escritura, sola gloria, ¿verdad? Todas estas solas son como en el momento en el que alguien empieza a decirme, por ejemplo, el Evangelio de Tomás es tan importante como el Evangelio de Mateo. No sé cuántos de ustedes han escuchado del Evangelio de Tomás, pero es uno de los evangelios que hoy circula mucho en los Estados Unidos, entre círculos disque cristianos todavía, y que se quiere colocar al nivel de el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Cuando alguien dice eso, por ejemplo, tengo un poste que me dice sola escritura. Cuidado. Por muy bueno que sea el llamado Evangelio de Tomás, que es un evangelio gnóstico, por cierto, del siglo II, no cuenta. Puedes hacerte experto en
En eso no cuenta. Las discusiones de otras índoles doctrinales, creo que nos ayudan estos postes que pusieron los reformadores, y por eso apreciamos a los reformadores. No por eso no diferimos de ellos, ¿verdad? En varias cositas, con todo el respeto que nos merezcan. Y otra vez, dentro de eso hay suficiente espacio para que tú digas, yo quiero hacer mis pininos aquí con toda responsabilidad, por favor. Esto no es para neófitos. Aunque tengas 50 años en la iglesia, muchos somos neófitos. Y a estos, la iglesia primitiva decía, no, lo siento. No funciona así. Estás jugando con tu fe, ese depósito del que Pablo habla, ¿no es cierto? Algo más, hermanos. Pastor. Sí. Entonces, en conclusión, me vino a la mente el pasaje de Filipenses, creo que es capítulo 3, donde Pablo les dice a los filipenses que todavía no lo ha alcanzado aún. Y Pablo para ese tiempo tenía como 30 años corriendo la carrera. Y les dice a los filipenses, bueno, pues todavía no lo ha alcanzado aún. Y claro. Luego en segunda de Timoteo, hasta que él ya sabe que va a ser ejecutado, entonces le dice a Timoteo, he acabado la carrera y he guardado la fe. Claro. Entonces eso me dice a mí, con lo que tú has explicado, en conclusión, es que nuestra carrera comienza el día que hemos sido salvos y terminamos hasta que Dios nos llama a su presencia, hasta en el aprendizaje. Tal vez ahorita mi teología es tan pobre porque todavía me falta recorrer tal vez otros 40 años y vaya a cambiar en el transcurso de tiempo, porque eso es lo que Pablo les dice a los filipenses. Hey, claro. Yo todavía no soy perfecto. Y luego, adelantito, creo que en el 3:15 les dice, y el que se crea perfecto, espérese para ver qué le revela a Dios. Sí. ¿Es así? Claro. Sí, él está hablando de la madurez cristiana y querer conocer más a Cristo ahí, ¿no? Filipenses capítulo 3. Y en la última carta, cabal, como decía hermana Mariela, lo interesante es que Pablo, yo no sé para qué, no sé si ustedes pongan a pensar conmigo. Aquí tienes a un doctor en teología. Él es un rabino, fariseo de fariseos. Para muchos eso significa doctor en la ley. Es decir, a este no hay que enseñarle griego, no hay que enseñarle hebreo, no hay que enseñarle latín, no hay que enseñarle el siriaco, es decir, eso es un políglota. Además tiene una formación teológica bíblica increíble. Como hebreo ha crecido con la Biblia, además va con los mejores profesores de la época, Gamaliel. Además, en su autodescripción, raza, posición social, académica, inteligencia, santidad, ¿qué más? Y como si eso no fuera suficiente, a este escoge Dios, el Señor Jesús. A Él se le revela. A Él le entrega revelación especial y lo hace maestro de los gentiles. A este les pasa enseñando por lo menos 2 años. Uno puede deducir que 2 años pasó el apóstol Pablo solo aprendiendo la fe. Él quería ir a evangelizar de una sola vez, ¿no? Y lo manda. Váyase, no, váyase allá a Damasco y aprenda lo que tiene que aprender, ya reflexione sobre lo que le ha pasado, trate de poner junto todos sus pensamientos quizás, y dentro de ese tiempo el Señor Jesús le enseña. Yo he recibido revelación, el Señor me ha dicho directamente. Fíjense, ¿qué tipo de hombres es esto? ¿Y qué tipo de pensamiento? Los corintios lo criticaban porque no era un orador de clase, pero el conocimiento nunca se lo podían criticar. Conocía a profundidad. Y no solo eso. Además, mañana que termino mi estudio de 2 de Corintios, les dice a los corintios, ustedes se crean la mamá de Tarzán, ¿verdad? Espérenme a llegar.
yo les voy a mostrar lo que es el poder de Dios. Ustedes me están desafiando, déjenme que llegue y les muestro el poder que Dios me ha dado. La única ventaja que ustedes tienen es que el poder que Dios me dio no es para destrucción, es para edificación. Ahora, con un hombre como este, uno se supone, a mí me hubiera tocado esto y yo aquí ya me retiro, hermano, sinceramente. Pero no, a este hombre lo encontramos en la última carta, antes de morirse, lo que citaba, diciéndole a su enviado, tráeme los libros. Fíjate que yo estoy casi que me van a matar, pero tráeme los libros. ¿Qué hubo? Como dice aquel. ¿Qué ondas con este hombre? ¿Qué ondas con este Pablo? No cualquiera le puede decir, pues ya no te enseñó el Señor Jesús. No está así. El Señor te enseñó directamente y vos tráeme los libros. Los expertos dicen que cuando dice, especialmente los pergaminos muy, muy probablemente eran copias de la Escritura del Antiguo Testamento, porque en los pergaminos eran donde se escribían las cosas más durables y donde aparecía ese tipo de libros. Entonces, ese tipo de hombre que va a morir, no sé si cuando lo decapitan, según la tradición, en la noche anterior estaba leyendo, ¿no? ¿Y ustedes, hermanos? La bibliografía que les di les parece ya muy grande, ¿verdad? Yo creo que quizás a ver cuando lo van a leer ustedes. Sí, es que ¿Y esto que falta la bibliografía en inglés, hermano? Sí, no, hombre, si aquí, así como un tentoncito, le dices, esto es un tentoncito, ay, ya no, por favor, hermano. No, pero ese deseo, pero es que ya lo que voy, hermanos, es ese deseo que tiene Pablo, que sabe Pablo de la Escritura. Y hoy leyendo precisamente en esta Biblia, otra de mis recomendaciones es lea la Escritura en las porciones, en las versiones más variadas. No se quede con Reina Valera. Reina Valera es una muy buena traducción y qué bendición por ella. Pero no se quede con ella. A veces resulta que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir sobre lo mismo, el mismo pasaje, en la misma versión, aunque llega casi a memorizarlo usted, pero eso no significa que lo ha entendido, que lo puede conectar correctamente. Estaba leyendo esta mañana precisamente aquí en segunda de Corintios, en esta versión de la Biblia hispanoamericana, donde Pablo habla que esto que Dios nos ha dado, esta fe que Dios nos ha dado, es algo poderoso para movernos a seguir adelante. Y luego, lo que dice también el escritor de Hebreos, ¿no? Yo terminé Corintios y empecé con Hebreos. Hebreos tiene una cita aquí, déjenme leerles por lo menos algo aquí, donde Hebreos dice que la fe que Dios nos ha dado es una fe que nos sirve de ancla. Está hablando del tabernáculo, ¿no? Es una ancla que entra hasta el tabernáculo así, y que de ese tabernáculo como que nos permite jalar para meternos hasta la presencia del Señor. Es la imagen que él da ahí. Esa la única explicación que encuentro para un Pablo con ese deseo de querer todo el tiempo estar aprendiendo aún en las condiciones más difíciles y querer tenerlo yo, pues, porque honestamente a veces uno se cansa, ¿no es cierto? Pablo parecía que no se cansaba de esto, ¿no? Dice aquí en Hebreos, sí, yo sé, pero ellos son los que quieren, Roxa, y yo aquí, ahorita los dejo, hermanos, pero... Ya los regañaron, hermano. Ya me regañaron, hermano. Ya te fíjate, pues yo no me entiendo
Donde el capitán no gobierna marineros. Sí, no, esa teología, hermano, es del complementarismo. Leyendo aquí, a ver si alguien me ayuda. Esta es mi Biblia nueva, que no es es una Biblia versión nueva, y me encontré aquí en Hebreos, donde el escritor de Hebreos dice que esta fe es la que se convierte en una ancla que te permite jalarte hasta entrar a la presencia de Dios. Ahí se los doy otra vez. Bueno, hermanos, ya son las 10. Qué bendición estar con ustedes. Algunos están dormidos ya, está bien, no se preocupen. La clase llega hasta las 9. Si ustedes quieren irse después de ahí, por mí no hay problema. Ni creen que le voy a hacer mala cara, pero qué bendición verlos a los demás que se quedan con ganas de seguir aprendiendo. ¿Estamos bien, hermanos? ¿O ustedes lo que quieren hacer un día de estos es una vigilia, dicen, ¿verdad? No, hermano, ¿sabes cuál es el punto? Lo que pasa es, digamos, cuando nosotros vemos el contexto latinoamericano, realmente nadie, y usted conoce perfectamente muchas iglesias, y quizás el 80-90% de iglesias en Salvador, en Latinoamérica, no se meten a teología, ¿verdad? Y solo se van ¿cómo se llama? A experiencias, nada más. La experiencia vale más que lo que dice la Biblia. Y entonces, para mí, en lo personal, sí me interesa la Biblia realmente, porque ahí me dice todo, ¿verdad? Ser trigo, pero estoy siendo cizaña. Muchas gracias, quiero profe. Eso. Para mí son las 11, pero es un gusto estar aprendiendo. Es muy grato. Gracias. Ánimo, mis hermanos, estoy para servirles. Mi recomendación es sigan leyendo lo más que puedan. El versículo está en Hebreos. Amén. Y sí. Vamos a memorizarlo. Vamos a continuar. Alguien más está dando clase aquí. El Señor me los bendiga, hermanos. Muchas gracias, Gerardo. Bendiciones, hermano. Cuídense. Bendiciones. Saludos. Yo también estoy ayudando.